Listo. Buenos días, y nosotros seguimos en nuestro bloque de entrevistas y nos vamos al municipio Zipaquirá, donde recientemente surgió la polémica por una presunta compra de estatuas, donde se utilizaron recursos públicos. Este es una especie de ornato que se está adelantando en el municipio de Zipaquirá y el señalamiento fue hecho por uno de los concejales de ese municipio, quienes en su cuestionamiento aseguraban que los recursos deben orientarse a temas de interés local. En este tiempo de pandemia, se considera también que los recursos deben ser reorientados hacia temas de salud. También eso es parte de los comentarios que a la par de las autoridades y los servidores públicos extendían los habitantes de ese municipio del departamento de Cundinamarca. Nosotros, desde Noticias Día a Día, en ese afán por tener información oportuna, veraz y de primera mano, hicimos contacto con el concejal que hizo el cuestionamiento, el señor Edward Sarmiento Hidalgo. Lo tenemos para Noticias Día a Día para que aclare el panorama de lo que está ocurriendo en el municipio Zipaquirá de Cundinamarca. Buenos días, Edward, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal la jornada de trabajo? Bueno, muy buenos días, muy agradecido con esta invitación de Noticias Día a Día. Un saludo a todas y todos los oyentes, al equipo de trabajo de Noticias Día a Día, a quienes nos ven a través de las redes, y pues un abrazo fraternal a todo Fusagasugá y Cundinamarca. Muchísimas gracias y gracias por aceptar la invitación. Coméntenos un poco qué fue lo que pasó con las compras de estas estatuas en el municipio de Zipaquirá. ¿Fueron o no fueron recursos de los fondos públicos? Bueno, por supuesto, digamos que hace mención usted a las aclaraciones que hace el alcalde, que en últimas no son tan aclaraciones. Yo hago varias preguntas. La primera es sobre si hay recursos públicos invertidos, y efectivamente hay recursos públicos invertidos de dos fuentes. La primera es del Ejército Nacional, que compra las estatuas. Luego sí son recursos públicos los que se invirtieron, y por supuesto que vale la crítica máxime cuando hay problemas de atención y prevención en soldados, especialmente los de más bajo rango, con, digamos, prevención de contagio de coronavirus, que enfermos de COVID-19, ya hay fallecidos de COVID-19, y el ejército mientras tanto comprando estatuas. Primero. Segundo, la segunda fuente es el mismo municipio quien compra el pedestal y presta y entrega el espacio público para este, que además es en un espacio público donde lo que es una plaza dedicada a lo que conocemos en Zipaquirá como los mártires zipaquireños, una serie de criollos que en su momento se alzaron en contra de la corona española y que fueron sacrificados en la retoma española después de lo que se conoció como la Patria Boba. Fueron sacrificados en Zipaquirá, se les hace homenaje, y pues ahora vienen y ponen una estatua de un soldado, actualmente entre otras lavándole la imagen a una institución que está claramente cuestionada. Bueno, concejal, ya usted ha dejado que de una u otra forma sí se están utilizando fondos públicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el papel que va a tener la Cámara o el Consejo Municipal con relación a este hecho? ¿Van a adelantar quizás una investigación para verificarlo? Suponemos que sí. ¿Va a haber quizás un intento de una sanción disciplinaria al alcalde? ¿Qué papel van o usted va a proponer ante el Consejo para que estas situaciones no vuelvan a repetirse? Vamos a poner una queja por extralimitación de funciones del señor alcalde por una razón simple. Es que él no puede autorizar, resulta que la plazoleta o la plaza de los mártires zipaquireños se encuentra dentro del centro histórico de Zipaquirá. El centro histórico de Zipaquirá es declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Y solo el Ministerio de Cultura puede autorizar intervenciones en el mismo. Y digamos que se nos adelantaron, aún no sabemos de verdad quién, pero un ciudadano se quejó ante el Ministerio de Cultura. Cuando nosotros averiguamos en el Ministerio de Cultura, ya el Ministerio de Cultura estaba armando la respuesta, y ayer, de hecho más bien antenoche, pero digamos que ayer se conoció el radicado del Ministerio de Cultura pidiendo la suspensión de obras. La instalación no está permitida, no está autorizada por el Ministerio de Cultura, y la instalación es considerada una intervención en un bien cultural, patrimonio de la nación. Entonces, el alcalde se extralimita al autorizar, al firmar un convenio interadministrativo con el ejército para la entrega para la entrega e instalación de ese monumento, esas esculturas, y pues además de
de afectar la construcción colectiva de memoria en el municipio de Zipaquirá, que está alrededor precisamente de estas gestas libertarias, que podemos pues debatir sus resultados, pero hizo parte de las luchas que se dieron en su momento y vienen a intervenirla con unas estatuas modernas que nada tienen que ver con la Plaza de los Mártires, pero que ya no lo decimos solo nosotros, sino que también el Ministerio de Cultura dice, esperen, eso había que hacerle un estudio, había que pasar unos papeles, son como 11 requisitos que hay que cumplir y no pasamos ni uno como municipio. Son como derechos de autoría patrimonial. Ahí se afecta claramente el patrimonio cultural. Concejal, ¿maneja usted o tuvieron información de cuánto le costó al municipio este trabajo que intentó hacer el alcalde? Sí, la verdad no es tanto el dinero, pero es dinero público. Ellos abrieron la solicitud por 18 millones de pesos. ¿Qué se podían hacer con esos 18 millones de pesos en temas 200 mercados. 200 mercados. 200 mercados, por ejemplo, para 200 familias, el promedio de mercados que ha entregado la alcaldía ha estado entre los 80 y 92 mil pesos. Hagan la cuenta y estaríamos cerca de 200 familias recibiendo mercados que entre otras hace meses no reciben. Y de hecho antes de ayer el alcalde agradecía a un banco que entregó 100 mercados, le agradecía a un centro comercial que entregó 7 mercados. Luego sabemos que cualquier mercado sirve, sí, se le agradecen todos de uno en uno. Como nosotros como municipio en tremendas necesidades nos gastamos la plata en estatuas o en pedestales. Hoy precisamente teníamos declaraciones del alcalde que se está inaugurando una EPS de Convida en el municipio de Zipaquirá, que reapertura hoy con una moderna infraestructura. En base a esa premisa que está haciendo el alcalde o esos trabajos que se están adelantando a través de estas empresas prestadoras de servicio de salud, ¿cuál es la radiografía que usted como concejal le hace al servicio de salud y al sistema de salud en Zipaquirá? Bueno, digamos que la gran mayoría de las personas, digamos que hay una amplia distribución entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo. La gran mayoría de las personas afiliadas al régimen subsidiado hacen parte de Convida, una EPS que tiene muchísimos problemas de atención, problemas, digamos, esto que los usuarios conocen como el problema de agenda. Nunca hay agenda para especialistas. Tenemos, digamos, varias dificultades. Obviamente, la cosa venía, digamos, esperanzadora porque se podría mejorar con la puesta en marcha del Hospital Regional de Zipaquirá, pero pues llegó la pandemia y de hecho hubo varios meses en los que nuestro hospital regional estuvo dedicado exclusivamente a ser un punto de referencia, un centro de referencia de enfermos COVID. Eso significó que durante varios meses el centro hospitalario no recibiera ingresos distintos a la atención de pacientes COVID y hoy acumula unas pérdidas cercanas a los 10.000 millones de pesos. Lamentable situación. Una de las preguntas también que es obligada antes de despedir esta transmisión con usted es referente a las realidades sociales que enfrenta Zipaquirá. Hace poco hablaba el mismo alcalde de una deficiencia en materia de suministro del servicio de agua por un colapso de las tuberías. Sí, entonces vemos que mientras esto está ocurriendo en el municipio de Zipaquirá se hacen inversiones como la compra o el diseño de lugares para la instalación de monumentos. ¿Cómo está evidenciando, según su criterio, las comunidades de Zipaquirá están asistidas, están recibiendo constantemente todos los servicios públicos? ¿Cómo se está manejando la situación en Zipaquirá? También háblenos un poco del tema del empleo. Nosotros somos muy observadores de esas dinámicas también económicas. Ayer, de hecho, el DANE publicaba que 4.2 millones de colombianos se quedaron sin empleo. Zipaquirá siempre ha sido una plaza de la cultura, del entretenimiento. Este fue el sector más afectado. ¿Cómo se evidencia esa situación en Zipaquirá en temas de empleo y en temas de servicios públicos? Bueno, digamos que hay varias preguntas ahí, pero entonces vamos avanzando poco a poco. La primera tenía que ver con el tema de servicios públicos. Zipaquirá ha sido una ciudad relativamente juiciosa con el tema de servicios públicos. Hemos ido avanzando en términos de cobertura. ¿Qué vemos, digamos, problemático? Primero, las zonas rurales, en los acueductos veredales empiezan a tener afugias producto de una falta de apoyo institucional desde la administración municipal. Esperamos que con lo que se quedó en el plan de desarrollo se empiecen a mejorar esos procesos de acompañamiento a los acueductos veredales, algunos con
con concesiones vencidas, otros con problemas de distribución, otros con problemas, digamos, ya como administrativos. Entonces, digamos que se vienen pidiendo. Ayer justo estaba hablando con el presidente de Junta de una de las veredas que tiene Acueducto Veredal, y lo que me decía es que ya 4 años pidiendo la concesión, entregando papel tras papel, y el acompañamiento de la administración municipal no se ha visto. Entonces, digamos que esto no es un asunto solo de esta alcaldía, sino viene ya de 1 o 2 atrás por lo menos. Entonces, en ese proceso de fortalecimiento de la cobertura, al mismo tiempo que se daba ese proceso, se daba un proceso de crecimiento exacerbado, desordenado, casi que incontrolable, y casi que al mando del mercado inmobiliario, que ha hecho de Zipaquirá, digamos, una ciudad que creció demasiado rápido, muy desordenada, y nos ha generado problemas en la prestación de servicios. Obviamente aquellos que tienen una prestación del servicio de orden privado tienen el músculo financiero para ir avanzando rapidísimo, pero el tema del acueducto sí ha sido mucho más grave, porque hace unos años, ya desde hace unos 5 o 6 años, se aprobaron unos recursos con apoyos de Findeter, de FONADE, para la ampliación de la captación de agua y tratamiento de agua, la ampliación de la planta de tratamiento de agua, la principal del acueducto regional. Recuerden que Zipaquirá hace parte de un acueducto regional unido con Cogua y Nemocón, y esas obras han ido muy despacio. Hubo una cantidad de problemas con los recursos como tal, tanto que prácticamente hasta ahora se firmó el acta de inicio de las primeras obras de ampliación de esta planta, y eso representa retos gigantes, porque el crecimiento va más rápido que lo que crece nuestra capacidad de prestación del servicio de agua potable, aseo y alcantarillado. Y en ese sentido, por más que avancemos con esas nuevas obras, probablemente no vamos a alcanzar a recoger la velocidad con la que crece la ciudad, y entonces obviamente ya se empezaron a presentar cortes de agua, bajas de presión, problemas con las tuberías, y si nosotros no detenemos ese crecimiento desordenado, no contenemos esa expansión urbana desordenada, no vamos a tener mejores resultados. Yo, digamos, soy de los que muevo hace años la tesis, fui concejal el periodo anterior, muevo la misma tesis, y es: tenemos que contener la expansión urbana, mantengámoslas, dejemos quietica nuestra frontera urbana, solucionemos la gran mayoría de problemas que tenemos hoy en día con quienes ya vivimos en Zipaquirá, con quienes ya la construimos, y luego ahí sí volvamos a abrir el crecimiento. Finalmente la expansión urbana de Zipaquirá no se ha consolidado sino en un 25%. Bueno, eso por un lado. La otra pregunta tenía que ver con el tema de empleo en Zipaquirá. 4.2 millones de colombianos sin empleo. ¿Cómo se comporta esa cifra en Zipa? Bueno, Zipaquirá es una ciudad netamente comercial. Cuando ustedes van a revisar las actividades de Zipaquirá, los ingresos de Zipaquirá son principalmente el impuesto predial e industria y comercio. Y eso que no hay un proceso de formalización, digamos, del comercio bastante grande. Sin embargo, sí, Zipaquirá depende mucho del comercio. Entre el 68 y el 70% de las personas tienen algún ingreso económico producto del ejercicio del comercio, de prestación de servicios y demás, y ha sido muy afectada por la pandemia, no solo por el tema del turismo, que ya le comento sobre eso, pero solo en el asunto del comercio nosotros hemos venido evidenciando que de los 3.800 de las 3.800 microempresas instaladas en Zipaquirá, por lo menos el 10% ya están cerrando. Ya cerraron. Y me refiero, por lo menos. Habíamos contado ya cerca de 150 negocios, 150 locales nuevos, que digamos que salieron al mercado del arriendo porque cerraron sus negocios. Esto en una evidencia física. Luego viene una encuesta de Cámara de Comercio que evidencia exactamente lo mismo. Y es que en una encuesta que hacen, no es un paneo general, pero sí una encuesta en la que el 10% de las personas de los líderes de los negocios que estaban matriculados en la Cámara de Comercio manifiestan, o ya lo han hecho, que van a cerrar, van a cancelar su matrícula comercial. Su matrícula, van a cancelar la matrícula de su negocio. Y entonces esto quiere decir que el fenómeno puede ser más grande, porque si el 10% le dice a la Cámara de Comercio que va a cancelar su matrícula, ¿y cuántos tantos
uno, estaban en la informalidad y cuántos otros, estando en la formalidad, no le van a avisar a la Cámara de Comercio, no hacen el proceso, y menos en plena cuarentena, de ir hasta Cámara de Comercio y decir voy a cancelar mi matrícula. Entonces, digamos que el fenómeno en términos de empleabilidad se va a ver mayor. Ya veníamos con una tasa del 15% de desempleo, mayor que la del país, y pues asumimos que esto va a acrecentar este fenómeno, sumado, digamos, a otro fenómeno, y es que muchos otros tendrán actividad física, pero se irán a la informalidad, porque sostener la formalidad en tiempos de pandemia se hace prácticamente imposible. Muchísimas gracias. Bueno, entonces teníamos en pantalla para noticias de día a día a Eduardo Sarmiento Hidalgo, concejal del municipio de Zipaquirá. Tres temas importantes: compra de esculturas con recursos o fondos públicos y el acondicionamiento de lugares para la instalación indebida, señalado por el mismo Ministerio de Cultura, de estatuas que ponen en peligro el acervo cultural del municipio de Zipaquirá. Aclarado el señalamiento que se hizo al alcalde Wilson García Fajardo, sí, lo reitera nuevamente, se usó fondos públicos para realizar este trabajo, bien sea por parte del Ejército Nacional, bien sea por parte de la alcaldía de Zipaquirá, se usó recursos públicos, asegura Eduardo Sarmiento Hidalgo. Otro tema, servicios públicos en Zipaquirá, producto también del colapso y el desorden del crecimiento en Zipaquirá, el crecimiento tanto comercial como poblacional, lo aclaró Eduardo Sarmiento Hidalgo. Y finalmente el tema del desempleo también, 10% del comercio cerrado. Estamos hablando de aproximadamente 380 establecimientos que cerraron o reportaron como cerrada definitivamente sus actividades en este municipio. Muchísimas gracias, Eduardo, por la oportunidad, por asistir al llamado de noticias día a día para aclarar y hacer una radiografía de cómo está sucediendo el contexto político, social, económico y de salud en el municipio de Zipaquirá. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación, y de nuevo un enorme abrazo a la ciudadanía de Fusagasugá y Cundinamarca.